Buenas, de nuevo, crack bursátil. Michael Burry predijo la burbuja de las .com, la recesión de 2008 y también allanó el camino para el aumento de GameStop. Con cada uno de estos eventos, Burry hizo millones y a veces incluso miles de millones. Pero Michael Burry ahora cree que el mayor colapso de la historia de Estados Unidos llegará pronto. Y como ya hizo en cualquiera de sus otras predicciones, está apostando grandes cantidades de dinero. Si la predicción de Burry es correcta, el mercado de acciones y el mercado de criptomonedas podría caer hasta en un 95%. Y este vídeo explicará en profundidad por qué Burry está apostando miles de millones a que un enorme colapso financiero está a punto de suceder. Cuando Michael Burry hace una predicción audaz, hay que tomarlo en serio, a diferencia de otros muchos expertos en caídas de mercado, puesto que Burry acertó sus dos anteriores predicciones en el año 2000 y 2008. Es cierto que no acertó la fecha exacta, ya que Burry comenzó a apostar en contra del mercado inmobiliario en el año 2004 y la gran burbuja no estalló hasta 2007. Sin embargo, Burry sabía perfectamente que había una burbuja y que no podía quedar mucho tiempo para que estallase. Y aunque no pueda decirnos una fecha exacta en la actualidad, viene con grandes advertencias sobre la gran burbuja que estamos viviendo, la cual no cree que tarde mucho tiempo en explotar. Y es que su fondo de inversión, Excion, tiene cientos de millones de dólares en juego en contra de su país y también tiene un historial fenomenal en ese fondo, donde desde el año 2000 hasta el primer trimestre de 2008 Burry generó enormes cantidades de dinero para sus inversores, ya que obtuvo un rendimiento promedio del 28,6% al año. Y si pensabas que esto fue casualidad, Burry desde principios de 2016 abrió su nuevo fondo de gestión de activos, cuyo nombre ahora es Excion Asset Management, y ha promediado un rendimiento de un 22,8% al año. Estos números son sobresalientes, especialmente por su historial de inversión de 14 años, donde se ha convertido en uno de los inversores más reputados del mundo. Y lo más sorprendente de todo es que las grandes instituciones y los poderosos líderes gubernamentales no quieren que veas lo que estoy a punto de mostrarte. De hecho, Burry ha estado publicando información en contra de su país para advertir a la población. Y poco después de que la SEC visitase a Michael Burry, en su cuenta de Twitter fueron eliminados todos los mensajes misteriosamente. Aún así, hemos conseguido rescatar algunos de sus tweets más importantes con la intención de transmitir la advertencia de este gran inversor. ¿Qué interés podrían tener los gobiernos en ocultar este tipo de información? Lo cierto es que en esta advertencia Michael Burry no solo está prediciendo una caída del mercado de valores, está prediciendo el colapso de América. Burry cree que este inminente colapso afectará a casi todos los activos, incluidas las criptomonedas, las acciones, el oro, los bonos, los bienes raíces y mucho más. Pero antes de entrar en por qué Burry piensa que todas las clases de activos colapsarán, debemos abordar el tema más controvertido del último año: la inflación. Casi todo en la apuesta masiva de Burry se relaciona con la próxima inflación del dólar estadounidense. Según sus propias palabras, el gobierno de Estados Unidos está invitando a la inflación con sus políticas teñidas de la teoría monetaria moderna, una enérgica deuda sobre el PIB, una masa monetaria aumentando mientras las ventas minoristas y el índice de compras se encuentran en una etapa de recuperación en V, trillones más de estímulo y reaperturas para impulsar la demanda a medida que se disparan los costos de los empleados y la cadena de suministro. Y añade el hashtag de cambio de paradigma, un pensamiento muy similar al de Ray Dalio. Todo el argumento de Burry se centra en los efectos devastadores de la teoría monetaria moderna, cuya abreviatura es MMT. Esta es una teoría macroeconómica que afirma que el gobierno debería pedir prestado o imprimir dinero hasta que su economía alcance el pleno empleo. En otras palabras, la teoría establece que en una recesión el gobierno debería aumentar la oferta monetaria de su moneda hasta que la tasa de empleo alcance niveles normales.
La teoría monetaria moderna está siendo ejecutada en este momento por la Reserva Federal, aunque puede que las órdenes vengan de más arriba. La deuda estadounidense como porcentaje del PIB está actualmente en máximos históricos, además de que el M2, o sea, la masa monetaria, que es un rastreador de la oferta monetaria total, ha alcanzado máximos históricos, subiendo más de un 33% en apenas un año. Y toda esta impresión de dinero y enormes préstamos se están produciendo mientras las empresas se están recuperando. Y por otro lado tenemos el PMI, que es un índice que rastrea si las empresas están o no en buenas condiciones durante los últimos meses. El PMI ha excedido los máximos de los últimos 20 años. Y como vemos, este índice siempre ha estado en un punto alto antes de una gran crisis. Podemos verlo en laburbuja.com, en la crisis inmobiliaria y en la caída de 2020. Muchas personas se preguntan por qué el gobierno de Estados Unidos sigue imprimiendo dinero mientras los precios al consumidor están aumentando a un ritmo mayor desde febrero de 2020 a medida que las cadenas de suministro no satisfacen la demanda. Michael Burry cree que esta situación es muy similar a cómo el marco alemán experimentó la mayor hiperinflación de su historia a principios de la década de 1920. Los precios en Alemania eran estables, tanto empresas como el mercado de valores estaban en auge, el tipo de cambio del marco frente al dólar y otras monedas aumentaron durante un tiempo y el marco alemán fue momentáneamente la moneda más fuerte del mundo en vísperas de la inflación. La situación de Alemania es similar a la que está ocurriendo ahora mismo. El dólar estadounidense es la moneda más fuerte del mundo. Los precios al consumidor están aumentando, pero aún se mantienen relativamente estables. El mercado de valores está en auge. El dólar estadounidense también ha aumentado en los últimos meses. Y añade, pero luego continuamos cotizando al lado de la riqueza con los focos en la pobreza. Un mayor número de personas permaneció fuera del dinero fácil, mirándolo, pero no podían obtenerlo. La tasa de criminalidad se disparó. Lo que Burry nos trata de decir es que solo las personas adineradas en Alemania podían acceder a las inversiones de dinero fácil en un principio, por lo que las personas en la pobreza comenzaron a recurrir al crimen como una solución. Estas inversiones fueron fáciles por una razón, y es que el artículo afirmaba que casi cualquier tipo de negocio podría hacer dinero. Los negocios fallidos y las bancarrotas fueron pocas. El boom suspendió los procesos normales de la selección natural mediante los cuales los negocios no esenciales e ineficaces habrían sido eliminados. Solo especular, sin agregar nada a la riqueza de Alemania, se convirtió en una de sus actividades más importantes. La fiebre de unirse para especular el marco alemán infectó a casi todas las clases. Todos, desde expertos hasta obreros, estaban jugando en el mercado. Los volúmenes de facturación en valores de la bolsa de Berlín se volvieron tan altos que la industria financiera no pudo mantenerse al día con el papeleo, y la bolsa se vio obligada a cerrar varios días a la semana para eliminar la acumulación. Lo que Burry acaba de mencionar es muy parecido a la situación actual en los Estados Unidos, donde muchos activos son muy especulativos y han alcanzado máximos históricos. La gente siempre me pregunta qué está pasando en los mercados. Es simple. La mayor burbuja especulativa de todos los tiempos en todas las cosas, por 2 órdenes de magnitud. Todos los marcos que existían en el mundo en verano de 1922 no valían lo suficiente. En noviembre de 1923, todos ellos valían para comprar tan solo un periódico o un billete de tranvía, que fue la parte espectacular del colapso. Pero la mayor parte de la pérdida real de riqueza monetaria se sufrió mucho antes. En otras palabras, después de la burbuja especulativa, el mercado financiero de Alemania colapsó. Sin embargo, los ciudadanos alemanes no perdieron su dinero por el colapso. Ya lo perdieron hace años debido a la especulación y la inflación, pero simplemente no lo supieron en ese momento. Lo supieron cuando la burbuja ya había estallado. En el siguiente tuit aclara: la estructura se estaba preparando silenciosamente para el golpe.
El ciclo de inflación de Alemania no duró un año, sino 9 años, lo que representa 8 años de gestación y solo un año de colapso. Y Barry agregó su propio comentario diciendo: escrito en 1974, leído 1914 a 1923, 2010, 2021. Esencialmente está diciendo que el mercado financiero de Alemania experimentó 8 años de gestación antes de que apareciera el colapso económico de la nación, y al final de este párrafo nos da a entender que en el periodo de 2010 a 2021 se produjo la misma gestación que se produjo en Alemania a lo largo de 8 años, y que probablemente no quede mucho tiempo para que la burbuja estalle. Y si la economía de Estados Unidos, que es la más grande del mundo en este momento, se desploma, el resto de naciones caerán en consecuencia en un efecto dominó. Puede sonar un poco aterrador, pero hay formas en que los pequeños inversores pueden protegerse de esta posible quiebra financiera. Y aunque los activos más adecuados para las personas habitualmente son algunos como el oro, la plata o ciertas materias primas escasas, Barry cree que estos activos van a sufrir bastante en la próxima recesión. En febrero de 2021, Barry declaró: históricamente este gráfico muestra buenos lugares donde protegerte durante una inflación significativa pero relativamente moderada. En una moderna hiperinflación, los mejores activos podrían ser algo diferentes. En Venezuela, Argentina, Zimbabue, etc., incluso las tierras agrícolas no estaban a salvo de la confiscación o impuestos punitivos. Nos está diciendo que en tiempos de crisis el gobierno intentará controlar los activos de todos, incluidos el oro y el Bitcoin, ya que no es una inflación normal, es una hiperinflación. Y además explica que en una crisis inflacionaria los gobiernos se moverán para aplastar a los competidores en el campo de las divisas, oro o Bitcoin. Algunos podrían decir que Bitcoin está descentralizado para que el gobierno no pueda controlarlo. Sin embargo, Barry ve problemas más grandes con Bitcoin y las criptomonedas, ya que este activo ha tomado demasiada influencia a nivel mundial. Como resultado, Barry cree que es probable que, a pesar del potencial de este activo, realmente no piensa que sea sostenible, porque hay una gran cantidad de apalancamiento dentro de las criptomonedas. Una pequeña caída en el precio podría iniciar una enorme espiral descendente. Esto se debe a que cuando un inversor usa apalancamiento, lo que la entidad emisora hace es prestar dinero a este inversor a cambio de una garantía. Si el precio baja hasta hacer desaparecer la garantía, deben hacer un margin call, que es volver a poner dinero como garantía para que el broker te siga prestando su dinero. Y si esa garantía no se cubre, el Bitcoin pierde el valor de todo lo invertido, es decir, de la garantía más el préstamo del broker. Si esto se produce a gran velocidad, muchas garantías no serán recompuestas a tiempo y el Bitcoin podría caer a una enorme velocidad. Y esto no es lo único. Barry cree que el Bitcoin es un activo de moda muy similar a las empresas tecnológicas en el año 2000. Y el Bitcoin también está expuesto al riesgo de que los gobiernos establezcan algún tipo de impuesto a los poseedores de esta criptomoneda o regularicen de alguna forma este activo que parece ser tan independiente del Estado. Tras toda esta información que Barry ha estado transmitiendo a través de su cuenta de Twitter, el gobierno decidió eliminar todos sus tweets, ya que Barry ha estado hablando a lo largo de los últimos meses de los enormes problemas de la economía actual. Por ello es muy sospechoso que los gobiernos quieran censurar el mensaje de este inversor. Además de que Barry suele estar muy bien documentado acerca de los escenarios económicos. Esto se debe en parte a que él mismo afirma que tiene como una especie de ligero autismo que le hace perfeccionar todas sus capacidades en el campo de la inversión. Como ya hemos dicho, según él, los activos refugio no son recomendables del todo en el periodo que se aproxima.
Sin embargo, él tiene muy claro que la rentabilidad de los bonos americanos va a caer en los próximos años, donde hace su particular apuesta en contra del gobierno de Estados Unidos. Si miramos su cartera, vemos que Barry está apostando fuertemente en contra de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 20 años, con un 13% de su portfolio ahí. Y también vemos cómo apuesta fuertemente en contra de una acción que está muy de moda como es Tesla, con un 35% de su portfolio. Podemos ver también su inversión en contra de ARKK, que es el ETF de Cathie Wood y se compone de empresas de alto crecimiento. Sin embargo, piensa que hay algunas empresas que pueden aguantar bien las grandes bajadas como Facebook, Google o Walmart, entre otros. Por último, te recomiendo ver la opinión del famoso gestor Ray Dalio sobre la situación actual y suscríbete para saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.